sintoniza a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí, en el 90.1 en Trión de la familia Global Media, ya en San Luis Potosí capital, Soledad de Generación Sánchez, toda la gran zona metropolitana, así como también en el 97.3 en Meluna FM, en Río Verde, Ciudad Fernández, en fin, hasta San Ciro de Acosta, y aquí en la Huasteca Potosina en el 103.7 del FM en Stereo Beat. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero mandar nuestras más sinceras condolencias a la familia Castro Echeverría por el sensible fallecimiento de la señora Elba, una gran mujer, un personaje que vamos a extrañar, que junto con don Rafael Castro Torres formó una gran familia. Un abrazo a Marcela, a Gladys, a Rita, a toda la familia Adrián. Pues digo, nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de la señora Elba. Sin lugar a dudas, la señora Elba pues fue parte importante de la historia aquí en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valles, y nuestras más sinceras condolencias a la familia Castro Echeverría. Allá, un abrazo a todos ellos y pronta resignación. Pepe, ¿qué tenemos en la música? Aquí escuchamos este tema que lleva por título Astronomy. ¿Qué dato tenemos, Diana? Bueno, este título se asemeja a los planetas. Conan le escribió pensando en dos personas que empiezan a estar juntas, pero por cosas de la vida, pues se empiezan a separar. Entonces, él decidió ponerle este título por eso. Así es, gracias a la gente que nos está sintonizando. Y bueno, a ver, déjenme comentarles, esta semana el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, AC, hizo una presentación de los números en cómo está la seguridad en México. Yo le quiero agradecer mucho a Francisco Rivas, director general de esta organización, que nos haya tomado la llamada. Francisco, qué gusto saludarte desde San Luis Potosí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y el auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estamos en temas de seguridad? Empezando por lo general y ya luego vámonos aquí a San Luis Potosí. ¿Cómo está México en el tema de seguridad, mi querido Francisco? A ver, a nivel nacional, el trabajo que hicimos fue comparar los últimos 6 meses de datos oficiales, es decir, el periodo octubre 2024, marzo 2025, que son los últimos datos oficiales presentados, para entender cómo se comportó el delito durante el primer semestre. El problema de este conteo es que no es completamente comparable con las administraciones anteriores. Hay que recordar que el sexenio del presidente López fue ligeramente más corto, fue de 70 y no de 72 meses. Por lo tanto, hay un desfase a la hora de hacer las comparativas. Es por eso que hicimos la comparativa de este semestre comparado con el año anterior, comparado con el arranque de los otros sexenios y comparado con los periodos, por ejemplo, 2018, 2019, 2011, 2012, para tener una forma de poder ver y analizar lo más justa posible. ¿Qué encontramos? Que aparentemente en este arranque de sexenio hay una disminución de los homicidios, hay una disminución de los robos. Lamentablemente hay un incremento de delitos que disparan la violencia, como es el caso de las extorsiones, como es el caso de los secuestros, como es el caso del narcomenudeo, como es el caso de la trata, como es el caso de la violación sexual. También tenemos un problema muy importante de delitos que atentan contra la vida y por último de las desapariciones de personas que se encuentran en la peor crisis de la historia que hayamos tenido. De hecho, ahí pues es donde lamentamos mucho los números, porque simple y sencillamente si al inicio del sexenio del presidente López desaparecían en promedio 15 personas al día, hoy desaparecen más de 47. Ese es un incremento brutal y pues evidentemente debe ser atendido con mucha puntualidad. Lo que estamos viendo y lo que hemos encontrado en días pasados a lo largo del territorio en cuanto a fosas clandestinas. Hoy, por ejemplo, tenemos información de nuevas fosas encontradas en Sonora, pero sabemos lo que pasó en el Rancho Izaguirre, en Colima, en Guerrero, en Baja California, en Sinaloa, en Tamaulipas. O sea, el país es una serie de fosas clandestinas y lamentablemente hay una muy pobre capacidad del Estado para resolver los problemas.
En el caso de San Luis Potosí, ¿cómo aparece en esta numeralia que ustedes hacen en el desglose mensual? Porque hay que decir, esta información surge a partir de la información oficial, ¿no? De lo que se nutren en las fiscalías, en el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, ¿no? Es correcto, son los datos públicos oficiales o los datos que nos da a conocer el gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que los alimentan las fiscalías estatales de todo el país. En este caso, San Luis Potosí, Francisco, ¿cómo está en este termómetro o cómo consideras que esté en este ranking? A ver, hay dos cosas. Sí. Si se hace el análisis de este semestre, San Luis Potosí aparece como la entidad con el mayor problema de narcomenudeo de todo el país. Uh-huh. Si nosotros vemos, si comparamos, dejando a un lado la comparativa con otras entidades, uh-huh, y nos concentramos en lo que San Luis Potosí tiene, pues tenemos un incremento de el feminicidio de una manera importante, en un 99%. Tenemos el incremento de la violencia familiar en un 10.27%, del narcomenudeo en un 40.29% y de las lesiones dolosas en un 2.38%. Sin embargo, la mayor parte de delitos aparentemente van a la baja. Sí. El homicidio doloso con un 14, casi 15%, los homicidios culposos casi un 20%, el secuestro aparentemente una disminución del 50%. Lamentablemente hay datos que parecen positivos, pero que deben ser tomados con mucha cautela. Yo he escrito varios artículos al respecto de cómo hemos identificado que en San Luis Potosí hay un ocultamiento sistemático, por ejemplo, de las privaciones ilegales de la libertad. Recordemos un caso de hace un par de años cuando unos migrantes que iban de Guanajuato hacia Coahuila son secuestrados en San Luis Potosí. Al final son rescatados por la autoridad y los números que reportaba San Luis Potosí no correspondían. Habían secuestrado a 27 personas y San Luis Potosí reportó solo a 9. Hicimos solicitudes de transparencia y tras varias solicitudes de transparencia pues nos dijeron que en realidad a los otros los habían puesto junto con otras personas que habían encontrado 105 migrantes secuestrados, uh-huh, en la estadística de delitos que atentan contra la libertad, que en realidad ahí no deberían de ir, porque estas son otras formas de privación ilegal de la libertad, no extorsivas. Sí. Pero bueno, ahí las pusieron. Sin embargo, cuando revisamos también esa estadística, tampoco aparecían ahí. Ante otra solicitud de transparencia ya nos contestaron y nos fuimos repitiendo este ejercicio. Y te puedo decir que son centenares de personas que han sido secuestradas en las carreteras de San Luis Potosí, particularmente migrantes, que no son reportados oficialmente. Y eso pues nos da una muy mala sensación. Entonces, pensar que van bajando los homicidios o ver la estadística de que van bajando los homicidios, pues ojalá sea cierto, porque pues si en un delito que es fácil poder darle seguimiento, porque hay que decirlo, el secuestro es un delito de muy alto impacto, pero proporcionalmente respecto a los otros delitos es de muy baja ocurrencia. O sea, un secuestro es muy fácil, darle un seguimiento a extorsión difícil. Uh-huh. Entonces, la sistematicidad, el secuestro, pues habría que preguntarnos qué otros delitos no están atendiendo. Otro artículo que yo escribí también tiene que ver con el tema de homicidios. Para denunciar la desaparición de su ser querido, nunca las atendieron en la Fiscalía Estatal. Sí. Esto es... O sea, sí. Si no se implicó la adversa, pues lo que eso se llama corrupción. O sea, y sería penado si tuviéramos autoridades que se puedan investigar el mal desempeño institucional. Y que se pusiera, que no permitiera que esto pasara. Francisco, mira, tenemos que hacer una pausa comercial, aguántame en la línea, pero yo quiero, después de cerrar con esto de la indolencia por parte de las fiscalías, o en el caso de la Fiscalía de San Luis,
abordar el tema de los municipios más violentos, lo que está pasando y cómo te lo arrojo a los números. ¿Te parece? ¿Regresamos? Perfecto. Estamos hablando con Francisco Ibas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, para que usted más o menos tenga un parámetro. Estamos mencionando el tema de seguridad, de todo, y cómo, pues sí ha sido un poquito falta de sensibilidad en muchos temas. Vamos a una pausa comercial, regresamos.